Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agromercados para repasar todas las novedades del agro y de los mercados de la semana. Episodio número 73 de la segunda temporada. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Ari? Muy buenas a todos. Acá cerrando otra semana bastante agitada y de buenos datos. Tal cual, una de las últimas del año, no por eso menos intensas. No, por eso menos importantes y menos intensas. Así que bueno, esperando que cierren estos últimos días y supongo que algunos de nuestros oyentes con el pan dulce y budín ahí preparado. Bueno, la verdad que hay mucho para charlar en el día de hoy, desde actualizaciones en estimaciones de producción de Argentina, nuevo régimen cambiario, también o por lo menos anuncio de cambios en el régimen cambiario, datos macro y también me parece que va a estar muy interesante la entrevista que tenemos con nuestro invitado especial de hoy, donde vamos a meternos con todo en el maíz. De lleno en el maíz, de cara a muy buenas perspectivas que se vienen, así que no les adelantamos más, pero una muy interesante charla. Bueno, ¿querés de buena arrancar un poco con lo que pasó en Chicago en la semana, variaciones de precios? Bien, con respecto a Chicago, en definitiva la variación semanal, la soja perdiendo más o menos $10, un 2,5%, todo girando en torno a esta entre confusión y debilidad en términos de la falta de compras efectivas de China por parte de China a Estados Unidos. Tema que viene Harina, siendo recurrente en los últimos episodios que venimos comentando, cómo se vienen dando precisamente esas compras, que bueno, parecía ser que vienen un poco decepcionantes, y bien a veces se activan, pero no terminan de generar el impacto esperado, ¿no? ni hablar, ni hablar. Harina y aceite también siendo arrastrados esta semana, cayendo 1,5 y 4% respectivamente. A la par el petróleo cayendo a $55, una variación que no logra superar o recomponer esos 60 que veíamos tal Ujú. vez a mitad o a principios de año. Con lo que respecta al maíz, tímidos cambios o pocas variaciones, apenas $1,28 arriba, no llega al 1% de variación positiva. Y el trigo sí, bastante sensible en los cambios, cayendo $7 en la semana, un 3,60%, principalmente, Ari, por lo que también veníamos comentando, el amplio suministro que vamos a tener a nivel mundial y global, alta cantidad de volumen y bueno, las cosechas en Argentina y en Australia Ujú. que avanzan muy favorablemente y que bueno, un Tal poco cual. delimitan esta magnitud de precios. Tal cual. Bueno, completando brevemente el panorama de precios con lo que fue pasando en Argentina en la semana, tuvimos la soja mostrando algo de debilidad en las distintas posiciones, con un pase que sigue firme, así un diferencial de precio entre la cosecha actual y la nueva, que está para ver y ver también, bueno, qué estrategia se puede armar con eso mientras dure y permanezca. El maíz, bueno, que en el corto mostró algo de calor y bueno, con también un pase para aprovechar y una posición de cosecha abril con pocos cambios, en torno a $182 por tonelada. Y el trigo, por último, bueno, bajo presión, obviamente, ¿no? En este contexto que venimos describiendo, ¿no? Una abultada cosecha, con dispersión de precios, obviamente, por el tema calidad y con variaciones dispares entre las distintas posiciones en el término. Pasando al plano productivo, tenemos siembra de soja avanzando según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ya casi acercándose al 70% de la superficie intencionada, con buenas condiciones hídricas en términos generales. Lo que es maíz alcanzando también o cubriendo cerca del 70%, con buena humedad también en términos generales y buena condición de cultivos. Y el trigo, bueno, fue de nuevo novedad Otro con, destacado de la semana. exacto, con un nuevo reajuste por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, actualizando la estimación a 27.100.000 toneladas. No nos para de sorprender. No nos para de sorprender el trigo en esta campaña, con una cosecha que ya cubre casi el 75% de la superficie, ya tres cuartos prácticamente recolectados. Tremendo. Levantas una baldosa y sale trigo. Dale, Piero, tal cual, Nehuen. Bueno, ¿querés, Nehuen, contarnos un poco, bueno, sobre una de las principales noticias de la semana que tiene que ver con el cambio en el régimen cambiario anunciado? Bueno, ¿de qué se trata? Ni hablar, ni hablar. Lo anunciaba un poco el Banco Central al principio de la semana. Esta nueva fase del programa económico con un techo y un piso de la banda que se va a modificar y ajustar en base al dato de la inflación mensual de INDEC, pero de 2 meses anteriores.
Es decir, a partir del 1 de enero del 2026, enero se va a actualizar con el IPC de noviembre, febrero con el de diciembre y así sucesivamente. Aliado a esto, se estableció también un programa de compra de reservas a partir también del 1 de enero del 2026, donde bueno, el gobierno busca acumular entre 10.000 y 17.000 millones de dólares durante el próximo año, algo que venía teniendo presión por parte del Fondo Monetario Internacional, o ahí el doble clic, dado que no se estaban cumpliendo Ujú. las compras netas. Y en un año también, bueno, de mucha necesidad de dólares que va a tener el gobierno más allá de las metas del fondo, por los vencimientos que va a tener que afrontar el año que viene, ¿no? Ni hablar, muchos vencimientos en términos de deuda, pero que bueno, espera el gobierno tener que afrontarlos de la mejor manera con todo este cambio. Hablando un poco también del tema mercado, un mercado que parece estar contento con esta noticia. De Ujú. hecho, el riesgo país, sonríe el riesgo país, dado que tocó un mínimo histórico desde 2018, 555 puntos básicos Gran para la noticia. jornada del miércoles, así que gran noticia. Y después pasando al ámbito macro, un poco lo comentabas en la introducción, tenemos datos de resultado fiscal, nuevamente un resultado fiscal y financiero y primario positivo para el equipo económico, así que gran noticia. Y bueno, el sector público nacional en los primeros 11 meses del año logró un superávit financiero de aproximadamente 0,6% del PBI, así que pareciera ser que el ancla fiscal está bastante sólida desde ese punto de vista. En términos de actividad, otro dato que también barajó el INDEC esta semana, el Producto Bruto Interno creció 3,3% de forma interanual en el tercer trimestre del año 2025. Y para finalizar, tenemos resultado de intercambio comercial argentino, del ICA, el cual dio la balanza comercial, arrojó un resultado positivo de más o menos 2.500 millones de dólares. Bueno, buena noticia para cerrar la semana, el año en realidad, ¿no? Buena noticia para terminar y encaminar este cierre de año. Sí, sí, muy bien. Bueno, Nehuen, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Es ingeniero agrónomo, productor agrícola ganadero, gerente de Cerboni SRL, una compañía familiar de producción agropecuaria ubicada en San Antonio de Areco y Jesús María. Ocupa la presidencia de Maizar desde 2023 y fue presidente y en la actualidad es director de la Alianza Internacional del Maíz, Maizal, entidad que nuclea, bueno, a los productores de maíz de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Federico Cerboni. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo les va? Muchas gracias y encantado de estar acá con ustedes. Una linda, un lindo momento para hablar de maíz, me parece, ¿no? Sí, es un año, bueno, veníamos de un año muy difícil con el tema de Chicharrita, el anterior, perdiendo un 15-20% del área, en una superficie que se recuperó totalmente, esta se puede haber incrementado un poco, así que estamos esperando una campaña de maíz bastante buena. Ya prácticamente, si llueve este fin de semana, que está entrando lluvia, definiendo el rendimiento de los meses tempranos, Ujú, con una cosecha bastante buena de maíz temprano. Si el estado de estos cultivos es muy, muy bueno. ujú, En todo el país es muy raro que se dé esta lluvia tan generalizada en todos lados. Hay, como siempre, zonas, a veces escucho mucha gente, Tucumán y ciertos lugares que están secos, ujú, pero bueno, me refiero a nivel global. Es un año muy, muy bueno. ujú, El lugar que vivo yo, Santiago de Areco, llovieron 2.030 milímetros, va lo que va del año. El año más llovedor de la historia, 1.520, ujú. como para hacer una idea, digamos, de lo que es la lluvia este año. Bueno, así que ya asegurando prácticamente los rendimientos en los meses tempranos. Yo creo no, estoy seguro que el rendimiento va a ser arriba de 100 quintales promedio a nivel país. Por eso hace 2 o 3 años, un año que no fue tan bueno como este, y el promedio de maíz temprano fue de 105 quintales, maíz temprano, lo que tira para arriba bastante el promedio, cuando ya se después el mix con la producción de maíz tardío. Bien. Bueno, la verdad Bien. que, como decíamos, ¿no? Muy prometedor todo. ¿Te imaginabas una campaña que comience una cosecha temprana o de maíz? Mira, creo que sí, pues se sembró temprano en áreas, me refiero en ciertas áreas que no son de pampa húmeda, se puede sembrar temprano maíz con buenos volúmenes. eh, y se sembró mucho más temprano, un poquito más temprano digamos, que otros años.
no todo lo que quería el productor por el exceso de lluvia en muchos lugares, que eso achicó un poco, pero calculamos que está en el 40% de la siembra maíz temprano y 60% maíz tardío, más o menos el informe de las bolsas andan esos guarismos. Y bueno, creo que va a haber mucho maíz temprano por los rendimientos que te digo que hay, ¿no? Estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, pensá que si son 3 millones de hectáreas, 8 por 3, 24, 2 millones y medio, estás hablando de 25 millones de toneladas, ¿no? Que va a haber maíz temprano. Creo que va a ser muy, muy interesante el volumen, como pasó en el trigo, como está pasando con el girasol, que también están bastante buenos en general, y esperemos que esta niña que, que- que dicen que está, o está un poco temperada por la temperatura del Atlántico y sigue lloviendo. Digamos, si es un año normal, con el agua en el perfil que tienen hoy los cultivos, también es un muy buen arranque de maíz tardío Ujú. con buena superficie, muchos híbridos que no hay semillas, híbridos de punta, sí, el productor usando tecnología. Así que creemos que, bueno, eh, ahí el otro día me preguntaban, che, cosecha récord de maíz, a mí no me gusta una cosecha récord porque todavía falta sembrar el Hasta que no esté, 60% más. hasta que no Claro, Y esté bueno, plantada. a veces esa en es la Argentina hay que realidad. decir que hay Sí, que sí, cobrarla, ¿no? No es que Sí, sí. esté sembrada tal cual. o en el campo, ¿no? Bueno, pero lo que voy es que podemos pasar cómodas las 60 millones de toneladas de maíz este año, en el caso que se mantengan estas lluvias y que se mantengan estas condiciones. Pero bueno, eso es todavía futurología, eso se va a hacer en junio o más adelante, pero creemos que el año de Chicharrita, las proyecciones eran 62, 63 millones, 65. Ujú. Creemos que puede haber un año similar a este. Y bueno, y si acompaña de 50 millones de soja, casi 27 de trigo, los 4 o 5 girasol, bueno, creo que van a superar las 140 millones de toneladas o 150, que sería muy bueno para el sector y para el país. Un país que creo que no estamos preparados en infraestructura para ese volumen, va a ser bastante complejo, lo que es rutas, puertos, acondicionamiento, todo, maquinaria. Un tema que me preocupa muchísimo es Argentina, es un país que tiene la peor relación maquinaria por hectárea sembrada de la zona, digamos, comparado con Estados Unidos, con Brasil, con muchos lugares, y uno pasa que va en la ruta y ve soja seca y dice, ¿por qué no Ajá. se levanta, no? Y a veces se ve como que eficiente, una máquina hacemos 3.000 hectáreas de cosecha, y en realidad que eso es malo, porque hay mucha pérdida que queda en el campo, Ujú. porque hoy la cosecha está y mañana, bueno, se lleva Sí, sí. la tormenta o se abre, se reseca. Si es un grave problema que tenemos en la antigüedad y la falta de maquinaria que tenemos en relación a la cantidad de hectáreas que hay. Que bueno, que se hace así porque es muy difícil amortizarla, entonces uno para amortizar la maquinaria tiene que hacer muchas hectáreas, Sí. Claro. pero deberíamos incrementar mucho y renovar mucho más el parque maquinario de este país. Bien, perfecto, muy, muy completo, la verdad, las reflexiones y todo muy interesante, así que eh, muy, muy interesante todo. Te consultamos también qué sensaciones y recomendaciones se escuchan ahí en la cadena con el contexto internacional que se viene. Vos un poco lo comentabas, si todo acompaña, no sería tan descabellado pensar en rozar ahí los 60 millones de toneladas en Argentina, Estados Unidos, recordemos, piso más o menos 400 millones de toneladas, Brasil que también progresa a paso firme con 135 millones también de piso. ¿Qué sensaciones hay en torno a la cadena del maíz? No, mira, primero yo creo que va a aumentar, está aumentando el consumo interno, ¿no? La relación kilo de maíz, kilo de carne hoy es de las mejores últimos, no sé, de mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero de mucho. Pensá que nosotros antes, siempre históricamente eran 10 kilos de maíz, 1 kilo de carne, hoy está casi en la mitad esa relación. Además, hoy la exportación está requiriendo novillo mucho más pesado, con carne mucho más marmoleada Ujú. y están pidiendo, por ejemplo, antes eran 60, 90 días de feedlot, hoy están pidiendo 150 hasta 200 días de feedlot. Eso es un mucho más pesado, la invernada está cara, Ujú. entonces al productor de carne le conviene meterle más kilos con esta ración de carne y no vender liviano y salir a reponer la invernada.
Por lo tanto, vemos ahí un aumento de consumo, también un poco la parte aviar, la parte de cerdos, creo que está aumentando bastante el consumo interno, por un lado, y por otro lado, Argentina exporta maíz a 120 países en el mundo, ¿no? Como dijeron antes en la presentación, yo trabajo en la Alianza Internacional con el Maizar de Brasil, que es Abramilo, y con Estados Unidos, con National Corn Growers Association, y venimos de una gira hace poco en Colombia, y los mercados están demandados, el volumen está demandado de maíz, así que no vemos un problema ubicar ese maíz, más un tema de logística que otra cosa, ¿no? Siempre acá se dice que incremento de 5 millones de toneladas de exportación, si el país crece eso, necesitaría por cada 5 millones un puerto nuevo. Bueno, los puertos no hay puertos nuevos, digamos, pensé si aumentamos a 30 millones, deberíamos tener inversiones por 5 o 6 puertos por año en Argentina, ¿no? Con incremento para poder sacar eso rápido, rutas, accesos. Bueno, Brasil está creciendo con una infraestructura enorme, Paraguay está creciendo con una infraestructura enorme, los americanos ni hablar. Es un gran déficit que tenemos estructural, me parece, si queremos realmente crecer como sector. Es bueno, que una vez que salgamos de este círculo de la economía, que funcionen estas medidas y hay inversiones, creo que necesitamos urgente ver eso, si no, no vamos a poder crecer. Todas las rutas hoy para sacar ese volumen de cereal es muy malo y va a ser peor si hay tanto tráfico, ¿no? Y tanto volumen, y pone en riesgo la producción y pone en riesgo las Sí, vidas sí, humanas que pasan sí, 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 tal por, cual. por esas rutas, ¿no? Tal cual. Hacemos un paréntesis en todo lo que veníamos hablando de más de mercados, producción y demás, para tocar un poco esto que comentabas y conectarlo con esta cuestión ya, ¿no? Que comentás de materia de inversiones, ¿no? Y lo que falta y todo lo que hay pendiente, obviamente. Y conectarlo un poco con, bueno, este es un año, bueno, fue muy particular porque tuvimos, bueno, un recambio legislativo, ¿no? Unas elecciones que fueron bastante relevantes, ¿no? Para el país en general. ¿Cómo te imaginás justamente, ¿no? Todas estas deficiencias y necesidades que tiene el sector, por ejemplo, ¿no? En materia de infraestructura, ¿cómo te las imaginás, ¿no? Con los años que se vienen? eh, que pueden llegar a ser un poco más favorables para algún tipo de inversión, para que estas cuestiones empiecen a destrabarse, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, en bajar un poco las retenciones, pareciera ser por el momento un poco definitivo, por lo menos la baja. Quizás a lo mejor podamos ver algún otro recorte hacia adelante. ¿Qué estás viendo en materia del escenario político de cara al sector? Yo creo que siempre dijimos lo mismo, de que obviamente necesitamos una macro ordenada, ¿no? Para que haya crecimiento necesitas créditos, para que haya créditos no puedes tener tasas exorbitantes o no tenés que tener medidas de créditos a largo plazo que se puedan amortizar. Las inversiones son muy grandes, de todo lo que estamos hablando. Ahora, en la ley esta nueva que está llevando a Congreso, en el presupuesto, después está el tema del RIMI, que es aumentaría la amortización acelerada de inversiones agropecuarias. Vemos muy positivo todo ese tema. Y bueno, y Maizar está trabajando mucho con el Congreso, tenemos un cambio muy importante. Aprendimos mucho de Brasil. Brasil, ustedes como saben, tienen bloques parlamentarios. El agro en Brasil hace 30 años decidió trabajar más con la política, creó el Instituto Pensar Agro en Brasil, que fue un instituto para tener relación entre el Congreso y el agro. Ellos asesoran y formaron el bloque parlamentario agropecuario y hoy ambas cámaras de Brasil tienen el 60% de los miembros en el bloque parlamentario. Imagínense lo fácil que es para sacar una ley o tener semejante apoyo y semejante contacto con el Congreso. Acá, humildemente, estamos tratando de hacer algo parecido, ya hace un par de años, de la mano de la Fundación Barbechando, Ajá. junto a las cadenas de maíz, ASA, Presita, CREA, se formó Agroindustria y estamos en contacto con 60 legisladores, con muy buen contacto con ambas cámaras, ambas comisiones de Agricultura, del Senado y de, de Cámara de Diputados. Obviamente van cambiando diputados, quedaron 30, pero ya estamos en contacto con otros 60 diputados más, Ujú. haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Pedimos lograr en este espacio tener contacto con 90 diputados.
Y es muy importante. Y muy importante el mensaje que ellos nos pasan. Es decir, el mensaje que pasan del Congreso es, el agro no tiene una voz clara. El agro tiene siempre, cuando van en el agro a hablar al Congreso, van con cinco cámaras distintas. Va por un lado la mesa de enlace, por otro va la industria, por otro va otro tema. Y todos con mensajes distintos. Y bueno, y ellos mucho, como no están en muchos temas, cuando vos no das un mensaje claro, único, no hacen nada, ¿no? Estamos viendo como que pasó con el tema de biocombustibles, con un montón de temas, este tema. En cambio, en Brasil, ellos discuten adentro del Instituto Pensar Agro, pero cuando sale de ahí, sale una sola voz del agro al Congreso, y eso se hace. Creo que tenemos que tener un ejemplo muy claro de ellos, de ahí. Estamos trabajando muy fuerte en eso, estamos optimistas de que vamos a poder hacer un trabajo muy bueno desde ese punto de vista. Así que bueno, me parece que hay que aprender de buenos ejemplos de países vecinos. Paraguay lo está haciendo de forma espectacular, creciendo un montón el sector, abriendo plantas de biocombustible a base de sorgo. Está en la segunda flota de hidrovía, de barcazas más grande del mundo, para transportar toda la soja que baja. Es un país que tiene una economía sana. Impresionante lo que se ve cuando vamos a Paraguay. Estamos en contacto porque también de Barbechando hicimos unas reuniones con los bloques parlamentarios sudamericanos. Estuvimos trabajando con gente de Colombia, Chile, Brasil, Uruguay. Hay muchos temas que son en conjunto, con Uruguay también. Y bueno, esa experiencia, ese intercambio que hay de legisladores relacionados al agro de tantos países, sacamos muy buenas ideas, muy buenos proyectos y muy buenos ejemplos para copiar y para trabajar acá y llevarlos a cabo. Así que, bueno, creo que es fundamental trabajar con la política, siempre con la política, nunca sin la política, no hay desarrollo sin la política, y estamos encontrando muy buen eco con ellos para trabajar. Bien. Bárbaro, bárbaro. Grandes ideas que puedan generar beneficios de cara a futuro. Volviendo un poco a la parte de los mercados, Federico, pareciera que queda mucho maíz por vender y de cara a esto que tenemos pronto, el empalme de campaña, la duda y la interrogante acá es cómo llega Argentina en términos de stocks finales de cara al futuro. ¿Crees que llega bien, ajustado, apretado, con un poco más de cintura y más holgado desde ese punto de vista? ¿Qué es lo que pensás? Mira, Argentina, los datos siempre de maíz son muy difíciles porque como queda mucho maíz en el campo, el productor queda mucho maíz para autoconsumo. Los volúmenes de maíz siempre sorprenden, ¿no? Muchas veces hay maíz y pues acaba, otras veces no hay. Claro. Hay zonas que hoy está costando conseguir maíz, ¿no? Ciertas zonas del país que no hay mucho. Tenemos informes de distintas cámaras que siempre tenían maíz cerca y hoy tienen que ir a buscarlo bastante más lejos, en pilots y en plantas de consumo de etanol. Ujú. Por tanto, creemos que el ajuste no va a ser tan fácil, en gran parte porque nadie sabe cuánto se consumió internamente para la producción de carne, ¿no? Cuánto fue el autoconsumo o el incremento en la proteína animal. Bueno, ya veremos, ya falta poco, faltan 2 meses, ¿no? Sí, 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 estamos ahí Eh, cerquita. Estamos cerquita de empalme. Hoy la exportación de maíz no creo que mueva mucho porque están con trigo y bueno, y esperando un movimiento muy importante de los puertos, trigo, girasol. Así que no creo que tenga el maíz hoy la exportación firme, pero eso no lo sé. Ujú. Pero bueno, no es que sobre maíz tampoco o que esté sobreofertado el grano. Y creemos que sí, a partir de marzo va a ser una oferta y un movimiento importante de maíz en todos los puertos. Bárbaro, buenísimo. Bueno, te hacemos una última consulta para cerrar, a ver si también cerramos con una buena acá o no. Veníamos hablando del volumen, ¿no? Y de que, bueno, hay mucho optimismo de que el volumen, bueno, efectivamente esté. ¿Cómo están los números? Con los precios a cosecha, los márgenes, ¿tenemos buenas noticias también ahí o...? Cuando el producto contiene buenos rendimientos, los márgenes siempre se cierran, por lo general, ¿no? Cuando no cierran, cuando uno tiene mucho flete, entonces el variable se lleva todo, por más que produzcas mucho, te lleva toda la producción, ¿no? Hubo años, por ejemplo, 2015, que por más que sacaras 14.000 kilos de maíz, el flete llevaba el chasis Ujú. y ahora quedaba acoplado. Es decir, era tan alto lo variable que no había un número que se cerrase.
Como dijiste vos, hoy hubo un punto más de bajas retenciones, que es importante como mensaje al sector para que invirtamos. El maíz tiene un margen, en mi caso, mejor que la soja, en parte porque, bueno, a la soja pobre le dejan todavía el 26% de retenciones. Digo pobre, tema figurativo, ¿no? El cultivo de soja lo siguen castigando mucho con un 26%, que es una locura de retenciones que tienen que eliminar rápidamente. Pero no, tenemos hoy, cuando hay buenos rendimientos, estos, los márgenes son buenos, los márgenes de trigo son relativos, ¿viste? Hoy tenemos el trigo más barato del mundo, Argentina tiene mucho volumen, pero por lo menos el margen hoy va cerrando y bueno, están recuperando zonas que venían muy castigadas, como el NEA, con años de chicharrita y mucha sequía, que hoy están con buenos girasoles, buenos trigos, y son muy necesarios para el productor, pero si el productor tiene buena cosecha de todos estos cultivos, bueno, esperemos tener un año para invertir y para crecer, que es muy importante. Bien, bárbaro, buenísimo. Bueno, esperemos Genial. que todo acompañe. Esperemos que todo acompañe el clima. Ojalá, Bueno, ojalá, ojalá. Federico, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, por compartir con nosotros y con los oyentes tus ideas, ¿no? Y tu visión. Y bueno, esperemos que todo se vaya acomodando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por llamar y bueno, que unificamos la voz del sector, que es muy importante para todos y para tener un buen diálogo con la política. Trabajemos fuerte en eso y nos va a ir mejor. ¿Mm? Bárbaro, bueno, así nos acompañaba Federico Zerboni. Muchas gracias, Federico. Bueno, y así, Nehuen, se nos está yendo otro episodio de Agri Mercados, el último episodio de la temporada y el último episodio de este año, dado que, bueno, los próximos viernes caen entre fechas de fiesta y fin de semana, decidimos, bueno, cerrar acá la temporada y volver a encontrarnos el 9 de enero, viernes 9 de enero, estaremos arrancando con la tercera temporada, con todo el 2026. Ni hablar, se nos va el episodio, se nos va el año, se nos va la temporada, pero nosotros seguimos acá, así que como dice acá mi compañero Ariel Tejera, los esperamos a partir de esa fecha para seguir manteniendo al tanto la novedad de todo el mundo agro y el mundo financiero y de la macro. Saludos a todos, gracias por escucharnos y por acompañarnos en este otro año. Y bueno, esperamos de nuevo encontrarnos en un gran año a partir del 2026. Felices fiestas y éxitos. Felices fiestas, saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.